Hola, muy buen día. Vamos a iniciar una capacitación desde Arin Seguros sobre todo lo que tiene que ver respecto a EPPs, o sea, los elementos de protección personal. Lo vamos a manejar desde diferentes puntos de vista y también vamos a ver de diferentes campos o funciones o labores. Es importante que para cada una de las funciones o si tenemos un objeto contractual particular, reevaluemos qué elementos deben ser los pertinentes para las funciones de nuestros trabajadores. Como primer proceso debemos tener presente que el concepto de elementos de protección personal está descrito desde la normativa como dispositivos, accesorios, vestimenta o equipos diseñados para proteger al trabajador frente a riesgos que pueden afectar su salud o integridad física. Su función principal es reducir la probabilidad y gravedad del daño cuando existe exposición a un peligro laboral. El rol dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo constituye la última barrera de protección cuando no es posible eliminar o controlar el riesgo mediante otros métodos. Y el principio clave de estos elementos es que no elimina el peligro, pero sí reduce el daño en caso de exposición y por eso es tan importante, según el objeto contractual o el objeto principal de la empresa o la función o cargo que esté desempeñando el trabajador. ¿Por qué y para qué se usan los EPPs? ¿Para qué se usan? Uno, para minimizar lesiones y enfermedades laborales, para proteger la vida del trabajador, reducir severidad de accidentes, cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo y complementar otras medidas de control según las tareas o funciones que desarrolla. Su principal control o proceso de riesgo que controla es riesgos mecánicos, químicos, biológicos, físicos, ergonómicos y eléctricos. La jerarquía de controles de riesgo, bueno, aquí las vamos a ver. Hay nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Tipos de control, pues eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo o EPP. ¿Listo? La descripción, pues entonces, en caso de eliminación, suprimir completamente el peligro. La sustitución es reemplazar el peligro por uno menos riesgoso. Control de ingeniería son barreras, ventilaciones, encapsulamientos, son colocar unas medidas que controlan ese proceso durante la tarea. Controles administrativos, pues ya tenemos que son los procedimientos o programas, señalización, capacitación, que es lo que estamos haciendo. Y el EPP, que es la última opción que es obligatoria cuando las anteriores no son suficientes, pero normativamente la ley nos exige tener unos EPPs dentro de nuestras funciones según la tarea que desarrollamos. Normativa principal del EPPs en Colombia y actualizada a enero del 2026, pues tenemos la ley 9 del 79, la resolución 2400, el decreto 1072, la resolución 0312 y la NTC, que también es un proceso y uno de los principales procesos o normativas que nos apoyan para el uso de los EPPs. Los contenidos principales de cada una de las normas. La ley 9, pues obligación del empleador de suministrar los EPPs sin costo y es responsable el empleador. La resolución 2400, normas básicas de higiene y seguridad, y el empleador y el trabajador son los responsables. Desde el decreto 1072, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo, y es el responsable, pues todo tanto el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, los responsables del sistema. Resolución 0312,
que son los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad, y el responsable es el empleador, y por eso el empleador debe cumplir sí o sí con esto. Y la NTC, que son los requisitos técnicos por tipos de EPP, que ahorita los vamos a ver algunos descritos, y esto es responsabilidad tanto del empleador como del fabricante, que en ellos vemos realmente qué normas debe cumplir cada uno de los elementos de protección personal. Obligaciones frente al uso de los EPPs. Pues, entre esos tenemos el actor y las obligaciones principales. Uno es el empleador, que es el que suministra el EPP sin costo, capacita sobre el uso del EPP, mantiene, o sea, puede verificar, reemplazar, disponer todo lo que tiene que ver con los EPPs, reponer y verificar pues, su uso. Trabajador, usar correctamente, cuidar los EPPs, reportar daños o pérdidas y solicitar al empleador la sustitución cuando se verifica que realmente este ha perdido pues su calidad, que se está reportando un daño o que se ha perdido, etcétera. Consecuencias del incumplimiento, sanciones administrativas civiles y penales. Tipos de EPP según partes del cuerpo, entonces aquí vamos a verlo ya un poco más detallado, entonces vamos a ver parte del cuerpo, ejemplos del EPP, riesgo pues que está protegiendo, normas frecuentes de EPP y la vida útil aproximada, que en este punto muchos desafortunadamente no cumplen con esta medida, y eso hay que tenerlo presente al momento de empezar a modificar, cambiar, reemplazar, etcétera. ¿Listo? Entonces, parte del cuerpo, cabeza. El principal EPP es el casco de seguridad. En la gran mayoría de los sectores económicos se usan, y pues este evita el riesgo de impactos o caídas de objetos. La norma frecuente que se rige con el cual se verifica cómo debe ser un casco es la NT 1523 o la ANSI Z89.1. La vida útil del casco puede ser entre 2 a 5 años. Entonces hay que verificar, hay que estar verificando que el casco no tenga grietas, que realmente por dentro esté bien, que si tiene algún tipo de protección, esa protección también esté bien, que cumpla con todas las características. Si tiene un barboquejo, hay que verificar que el barboquejo esté bien, la correíta del barboquejo, etcétera. Ojos y cara, gafas, caretas. Riesgo, proyecciones o exposición a químicos o radiaciones, dependiendo de la función que estemos desarrollando. La norma frecuente que más se verifica es con la ANSI 787.1, y pues su vida útil aproximada es entre 1 y 3 años. Oídos, tapones, orejeras o las famosas cascos, que también nos ayudan a verificar, y esos también tienen, dependiendo de la cantidad de ruido a los que estamos expuestos, ruido mayor a 85 decibeles, la norma de ANSI, que es la S3.19, y estos pueden estar a un uso o a 4 años, dependiendo del tipo de tapoídos. Si son los famosos tapoídos que solamente son de inserción, que están hechos como de una fibra específica, como del tipo algodón, ese, por ejemplo, es de un solo uso y no más. Este se desecha. A diferencia de los que son de copa, que estos de copas pueden durar, o su vida útil es hasta 4 años. ¿Listo? Y eso los debemos cuidar también, verificar, revisar que los cojincitos de adentro estén bien, que el caucho que utilizamos arriba también esté bien, o si son de los que son duros, que no tenga fisuras, etcétera. Respiratorios, la N95 o los respiradores, o los que tienen también los respiradores aquí a los lados. Estos normalmente son para pues prevenir
polvos, gases o riesgos biológicos. Sus normas principales son la NTC 3733 o la NEOSH, y esto también depende del tipo que ustedes estén utilizando. El tapabocas típico médico que utilizamos, que es el que usamos, por ejemplo, en la época de la pandemia, que es de un solo uso, o si ya utilizamos los que ya tienen los respiradores, pues entonces esos son hasta 12 meses. Manos y brazos. Guantes especializados, esto normalmente pues, se utiliza para riesgos de corte, químicos o calor. ¿Mm? La principal norma, la NTC 2190, y pues obviamente su vida útil, que es de 1 semana a 6 meses, e incluso dependiendo, porque pues si son los guantes quirúrgicos, por ejemplo, los normalitos, esos solamente son de un solo uso y se desechan. Cuerpo, tronco, entonces todo lo que tiene que ver con chalecos, overoles, arneses. Todo lo que es para riesgos de caídas, salpicaduras. Hay varias NTCs o EN, que son las normas también europeas, y esto depende también de vida útil de 1 a 5 años y pues obviamente dependiendo de la función que estemos desarrollando. ¿Listo? Cada una de esas normas, pues en las NTCs te van indicando cuánto debe durar, por ejemplo, un arnés. Tiene una vida útil de tanto tiempo. Pero eso también depende de su uso, de su cuidado, etc. Parte del cuerpo, pies, botas de seguridad, que normalmente pues es por aplastamiento, perforación, o incluso los que están manejo de riesgo eléctrico, que son dieléctricos. Hay varias normas también, pero digamos que la más que más conoce o se usa en términos generales es la NTC 1726. Estos pueden durar de entre 6 a 18 meses. ¿Listo? Normalmente y en su gran mayoría de las empresas dotan 2 veces al año, entonces para que lo tengan presente. Pero esto también depende del cuidado, de cómo se vean, y siempre los empleadores o los responsables de seguridad y salud de trabajo, cuando hagan reemplazo, el trabajador es responsable de entregar el elemento de protección personal y verificar, para poder uno verificar qué pasó y verificar pues su estado actual. Parte del cuerpo, piel, todo lo que tiene que ver con cremas, barreras de barrera, ropa ignífuga, que pues eso también depende del tipo de tarea que estemos desarrollando función. Digamos que acá se coloca sobre todo por las personas que están expuestas, por ejemplo, a tiempo climático, y eso hay que empezar a evaluar. Si se utiliza, por ejemplo, protector solar, ropa específica, si estoy expuesto todo el tiempo, pues tengo que mirar si tengo que comprarle, por ejemplo, los conductores, se utilizan las mangas que van desde aquí hasta acá y tienen cierto protector, también son mangas que tienen UV para proteger del sol, etcétera. Las normas, hay muchos, es decir, hay muchos, y digamos que eso también su vida útil puede variar dependiendo del proceso. En cuanto a los protectores solares, ustedes saben que ya normalmente uno utiliza de 50 veces hacia arriba, 50, 70, 100, dependiendo del tipo de protector solar, pero pues digamos que normalmente eso ya lo hace uno diariamente, pero pues si tenemos trabajadores expuestos a altas temperaturas, hay que verificar este tipo de elementos. Protocolos generales de uso de los EPPs, pues bueno, hay una etapa de selección, talla, capacitación, uso, inspección, higiene y señalización. Selección, pues basada en matriz de identificación y evaluación de los riesgos, entonces ahí nos vamos a las matrices de riesgos, según las funciones, las tareas, etcétera, exposición, número de exposición, personas expuestas, etcétera. Talla, ajuste correcto al trabajador, entonces pues ahí sí verificamos, por ejemplo, talla de zapato, talla de la ropa, talla del arnés, etcétera. Capacitación, pues debemos capacitarlos en su uso, ajuste, limitaciones, inspección y desecho. Y eso normalmente pues lo hace el responsable de seguridad y salud en el trabajo,
A veces incluso las mismas ARLs hacen acompañamiento en estos procesos, o incluso ya he conocido empresas que incluso si tienen algún elemento específico, contratan la empresa que desarrolló ese tipo de elemento y ellos los capacita para utilizarlo. Uso pues permanente durante la exposición al riesgo, o sea, en horas laborales, donde se encuentran, no es para jugar fútbol, por ejemplo, que ya he visto en varias ocasiones a trabajadores jugando fútbol con las botas de trabajo. Inspección, revisión diaria antes del uso. Hay que verificar antes de utilizarlo si vemos algún tipo de imperfección. Hay que llevárselo a la persona encargada que él revise y verifique el estado. Higiene, no compartir PPs personales. Y eso se ve muchísimo. Entonces, el tapabocas, que ese era uno de los elementos en plena pandemia. Entonces, veía uno que se colocaban y se quitaban y no sabían varios que lo pusieron aquí, entonces, pues porque estaban jugando afuera y entonces de pronto un momento a otro, ay, yo cogí este y me lo puse y resulta que estaba contaminado. Entonces, ¿puede pasar? Sí, sí puede pasar. Entonces, hay que estar pendientes de que mi elemento no puede ser transferible a nadie más, es un elemento propio, especialmente esos que son de uso único y personal, lo que son tapaoídos, tapabocas, incluso las gafas también, porque pues hay infecciones de las vías oculares que también se pueden trasladar, entonces hay que tener eso presente. Señalización, identificación de zonas de uso obligatorio, y esto fallan también muchísimas empresas. Por ejemplo, bueno, en el sector construcción, sí o sí, desde que tú entras al sector de la construcción debes tener todos tus elementos de protección personal. Si eres del sector eléctrico, igual, siempre debes tener tus elementos de protección personal. Si eres del sector médico, a lo que llegas al sitio médico, debes tener tus elementos de protección personal. ¿Listo? Cuidado y mantenimiento y reposición, inspección visual diaria antes, durante que uno utiliza el elemento. La limpieza según el fabricante, si con jabón neutro, secado natural. Normalmente, pues digamos que la limpieza eso depende, por ejemplo, si es ropa que tienen un jean y una camisa, pues ustedes deben ir, llevársela, lavarla en casa y llevarla nuevamente al lugar de trabajo. Las botas, que ese es uno de los elementos que poco, pero muy poco los limpian, los dejan llenos de barro, llenos de todo, no los limpian de vez en cuando y eso hay que limpiarlo. Almacenamiento, lugar limpio, seco, ventilado, que esté ventilado, sin sol ni químicos, porque todo lo que es químico o sol se lo come. Respiraciones, prohibido en IPPs desechables o estructuralmente dañados, o sea, reparaciones, perdón. Las reparaciones solamente se hacen, por ejemplo, en jeans, camisas, chalecos y eso. Pero lo que son tapaoídos, tapabocas, eso no tiene reparación y eso hay que desecharlo, ir, cambiarlo, decirle a la persona encargada, mire, se me dañó, por favor reemplazarlo y lo reemplaza. Registros, siempre se debe registrar la entrega, la capacitación, la reposición firmada por cada trabajador. La reposición es, muestre, se me dañaron las botas, muestre sus botas anteriores, me entregan las botas, verifico y le entrego las nuevas. Y esto sí se falla muchísimo y a veces se vuelve un tema de conflicto, obviamente, porque incluso la gran mayoría de trabajadores lo que hacen es que se los roban, desafortunadamente, y eso hay que decirlo así como son, porque sí se los roban, y hacen ver que se los robaron, que se les perdieron, etcétera. Entonces hay que reevaluar cómo estamos haciendo entrega, día y fecha de entrega, etcétera. ¿Listo? Reposición, desgaste, daño, pérdida de ajuste, bueno, ahí me quedó mal, es pérdida o ajuste por algún tipo de imperfección o fecha de vencimiento. ¿Listo? Ejemplos prácticos de vida útil del EPP. Entonces, casco de seguridad de 3 a 5 años, revisar
suspensión anualmente, siempre se debe verificar. Guantes de nitrilo de 1 a 6 meses. Entonces, una cosa con los cascos es que si yo estoy en una empresa en la cual me contrataron por tiempo indefinido o fijo y mantengo esa permanencia, pues siempre debo mantener mi casco. Si ya sé que dura entre 3 a 5 años, pues ese casco debe mantenerse entre 3 y 5 años. Guantes de nitrilo de 1 a 6 meses, dependiendo de lo que les decía, dependiendo de la tarea o la función que estemos desarrollando, porque si son de alto riesgo se desechan automáticamente. Botas de seguridad de 6 a 18 meses, mascarilla N95 de único uso, o sea, una vez se bota, se rompe, o se le entrega a la persona encargada y se rompe y ya. Orejeras de 2 a 4 años, almohadillas reemplazables, o sea, no son las orejeras, no son los tapaoídos normales, que son de los de inserción, sino son normalmente los que son de copa. Los de copa duran entre 2 y 4 años. Para recordar, el mejor EPP es el que se usa correctamente y se mantiene en un buen estado. La seguridad es una responsabilidad compartida. Y el EPP no reemplaza los controles de ingeniería ni administrativos. Entonces, si yo tengo una función a la cual le puedo realizar un control de ingeniería, reemplazarlo por una baranda, reemplazarlo por un sistema de ingeniería novedoso, pues lo reemplazo. ¿Listo? Pero siempre y cuando se hagan las reevaluaciones de ingenierías correctas para su uso y mejoramiento y calidad de la función del trabajador. Entonces, muchísimas gracias por su atención y recuerden que en sus correos va a llegar el material correspondiente de esta capacitación. Para el caso del empleador directamente le llegan sus formatos para el proceso de seguimiento y control, y en el caso del trabajador están los protocolos o programas que son parte del sistema de capacitación y guía para realizar el seguimiento y control. Entonces, porfa, se les recomienda tomar asistencia y esta capacitación debe ser registrada en sus respectivos formatos de capacitación. Muchas gracias por su atención. Ahora Inseguro con ustedes.